Bienvenidos de nuevo a su canal de confianza para todo lo que ocurre en el mundo del espectáculo, especialmente ese universo turco que tanto nos apasiona. Espero que tu copyright en listos para un plato fuerte, porque hoy vamos a destapar una olla de presión superíndice 3N que lleva tiempo cociu copyright dándose a fuego lento. Estamos hablando de Kerem Bürsin y Hande Eru Parrafoel. Hoy vamos a sumergirnos en los rumores, las especulaciones y la posible verdad de de lo que muchos creen que es una rivalidad latente entre estos dos titanes de la actuación superíndice 3N turca. Después copyright del boom monumental que significa superíndice 3 senu con diéresis al capm, su relación superíndice 3N parecua sacada de un cuento de hadas. Pero como en todo cuento siempre hay una bruja, o en este caso, una serie de acontecimientos que pudieron haber agriado la relación superíndice 3N. Antes de que nos metamos de lleno en el meollo del asunto, quiero pedirles un favor enorme. Si son nuevos por AQ, o si aún no se han suscrito por favor, háganlo ahora mismo. No se arrepentiru en AQ siempre encontraru en contenido fresco, jugoso y sobre todo, con información superíndice 3N verificada sobre sus celebridades turcas favoritas. Además, si activan la campanita de notificaciones, serú los primeros en enterarse de todo el drama, los romances y los con diéresis copyrightsitos de estos galanes y divas. Ahora vamos al chisme. Para entender la supuesta rivalidad, tenemos que remontarnos un poco en el tiempo. Senu con diéresis al capm, no solo catapultó superíndice 3 a Kerem y Hande a la fama internacional, sino que también copyright los uniu superíndice 3 sentimentalmente. Su química en pantalla era innegable y se trasladó superíndice 3 a la vida real, convirtió copyright dolos en la pareja del momento. Los paparazzi los seguían a todas partes, sus fotos inundaban las redes sociales y los fans deliraban con cada muestra de afecto. Eran la definición superíndice 3N de pareja objetivo, la pareja que todos querían imitar, la que alimentaba las fantasías de un amor de película hecho realidad. Pero como suele suceder en estos casos, la burbuja de felicidad explotó superíndice 3. Después copyright de un tiempo, los rumores de crisis comenzaron a circular con fuerza. Se hablaba de diferencias irreconciliables, de celos profesionales y de agendas incompatibles. La pareja que antes era inseparable empezó superíndice 3 a aparecer por separado en eventos públicos, alimentando a las especulaciones. Los comentarios en redes sociales se multiplicaron, analizando cada gesto, cada mirada, cada publicación superíndice 3N, buscando pistas que confirmaran o desmintieran la crisis. Los fans SAQ Copyright Rimos intentaban defenderlos, argumentando que la presión superíndice 3N medio tica era insoportable, mientras que los detractores disfrutaban del drama, alimentando los rumores con comentarios maliciosos. Finalmente la confirmación superíndice 3N llegó superíndice 3. Kerem y Hande han terminado su relación superíndice 3N. La noticia sacudió superíndice 3 a sus fans, quienes se negaban a creer que el amor de cuento de hadas había llegado a su fin. Las razones oficiales nunca se hicieron públicas, lo que dio pie a todo tipo de teorías. Desde infidelidades hasta desacuerdos sobre el futuro de su relación superíndice 3N, pasando por la simple incompatibilidad de agendas, todo valúa en el universo de las especulaciones. AQ es donde empieza a tomar forma la idea de una posible rivalidad. Algunos medios turcos sugirieron que la separación superíndice 3N no fue del todo amistosa y que existieron roces importantes entre ambos. Se hablaba de que Kerem, a pesar de su carisma y talento, podía ser un poco egoku copyright rico y que Hande, por su parte, tenía una personalidad fuerte y no se dejaba intimidar. Estas fuentes normalmente anu superíndice 3 ni más, detallaban supuestas discusiones acaloradas en el set de grabación superíndice 3N, diferencias creativas que se volvieron personales y un ambiente general de tensión superíndice 3N que afectaba a todo el equipo. Además el con diéresis copyright sito individual de cada uno después copyright de la serie también copyright N pudo haber contribuido a la tensión superíndice 3N. Hande con su belleza innegable y su talento actoral, ha seguido cosechando con diéresis copyright sitos en diferentes proyectos, consolidándose como una de las actrices cotizadas de Turquía. Ha protagonizado campau más menosas publicitarias de marcas de renombre, ha incursionado en papeles complejos y ha demostrado una versatilidad actoral que la diferencia de otras actrices de su generación superíndice 3N. Kerem por su parte también copyright N ha incursionado en nuevos desafíos, buscando diversificar su carrera y demostrar su versatilidad como actor.
Ha apostado por proyectos Mu-S arriesgados, tanto en Turquía como en el extranjero, demostrando que su talento va Mu-S ayu de las comedias románticas. La competencia en la industria del entretenimiento es feroz, y es natural que existan ciertas rivalidades, ya sean amistosas o no tanto. En el caso de Kerem y Hande, algunos creen que la presión superíndice 3N de estar constantemente comparados y la necesidad de destacar individualmente pudieron haber generado cierta tensión superíndice 3N entre ellos. Imaginen la presión superíndice 3N de tener que superar el U con diéresis copyright sito arrollador de ese Nu con diéresis al cap, de tener que demostrar que son mucho Mu-S que la pareja de moda, de tener que reinventarse constantemente para no caer en el olvido. Es una tarea titánica que requiere una gran fortaleza mental y una enorme determinación superíndice 3N. Otro factor que se menciona con frecuencia es la gestión superíndice 3N de sus carreras. Se dice que ambos tienen equipos de representación superíndice 3N muy ambiciosos y que las decisiones profesionales de cada uno podrán haber chocado en algún momento, generando fricciones. Se rumorea que hubo ofertas de proyectos en común que nunca se concretaron debido a desacuerdos entre sus representantes, que las estrategias de marketing de cada uno chocaban y que la competencia por los mismos papeles era inevitable. Estas tensiones, aunque indirectas, pudieron haber afectado la relación superíndice 3N entre Kerem y Hande, generando un ambiente de desconfianza y resentimiento. Pero, ¿du superíndice 3N de esto, la verdad en todo esto? Lo cierto es que Mu-S ayu de los rumores y las especulaciones, no existe una confirmación superíndice 3N oficial de que Kerem y Hande sean realmente rivales. De hecho, en algunas ocasiones, ambos han demostrado profesionalismo y respeto mutuo. A pesar de la ruptura y de las tensiones que puedan haber existido, han sabido mantener la compostura y proyectar una imagen de cordialidad en público. Por ejemplo, en entrevistas separadas, han evitado hablar negativamente el uno del otro y han reconocido el talento y el trabajo del otro. Sus declaraciones siempre han sido cautelosas, evitando cualquier comentario que pueda ser interpretado como una crítica o un ataque personal. Han elogiado la profesionalidad del otro, han destacado sus cualidades artísticas y han evitado alimentar el morbo de la prensa del corazón superíndice 3N. Además, han coincidido en algunos eventos públicos y aunque no se han mostrado excesivamente más menos osos, tampoco han evitado el contacto. Han saludado cordialmente, han intercambiado algunas palabras e incluso se han tomado fotógrafos juntos, demostrando que, al menos en apariencia, la relación superíndice 3N entre ellos es civilizada y respetuosa. Es importante recordar que los medios de comunicación superíndice 3N a menudo exageran las situaciones para generar Mu-S interu copyright S y atraer a Mu-S lectores. En el caso de Kerem y Hande es posible que la supuesta rivalidad sea Mu-S una creación superíndice 3N medio tica que una realidad palpable. Los medios se han alimentado de los rumores, han interpretado cada gesto, han analizado cada declaración superíndice 3N y han construido una narrativa de rivalidad que en realidad puede no existir. La prensa del corazón superíndice 3N necesita historias para vender y la supuesta enemistad entre Kerem y Hande es un filu superíndice 3N que no es tú, N dispuestos a abandonar. Además, hay que tener en cuenta que ambos son figuras públicas y es tú, N constantemente bajo el escrutinio de los medios y del público. Es natural que quieran proteger su privacidad y evitar alimentar a Mu-S los rumores. Han aprendido a lidiar con la fama, a controlar sus emociones y a proteger su intimidad. Saben que cada palabra que dicen, cada gesto que hacen, es analizado y diseccionado por los medios y por los fans. Por eso son extremadamente cautelosos y evitan cualquier situación superíndice 3N que pueda generar controversia o dar más menos a su imagen pública. En conclusión, superíndice 3N, si bien es cierto que la relación superíndice 3N entre Kerem Bürsin y Hande Eru Parra fue pasado por diferentes etapas y que su separación superíndice 3N generó superíndice 3 mucha especulación superíndice 3N, no hay pruebas contundentes de que exista una rivalidad real entre ellos. Es posible que haya habido ciertas tensiones y desacuerdos, como en cualquier relación superíndice 3N, pero de a hablar de una enemistad declarada hay un trecho muy largo. La verdad es que la relación superíndice 3N entre Kerem y Hande es un misterio que solo ellos conocen y que probablemente nunca revelen por completo. Lo que es innegable es que ambos son talentosos, exitosos y que han dejado una huella imborrable en la industria del entretenimiento turca. Su trabajo en Senu con diéresis al cap los catapultó superíndice 3 a la fama internacional y los convirtió superíndice 3 en dos de los actores Mu-S queridos y admirados del público.
Y eso, al final, es lo que realmente importa. Su legado artístico perdurará en el tiempo y seguirá inspirando a nuevas generaciones de actores. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo y detallado sobre la relación superíndice 3N entre Kerem y Ande. Me encanta superíndice 3 compartir mis pensamientos y opiniones con ustedes. He intentado ser lo más objetivo posible, analizando los hechos y separando la realidad de la ficción superíndice 3N. Ahora, quiero saber qué copyright piensan ustedes. ¿Creen que realmente existe una rivalidad entre Kerem y Ande? ¿O creen que todo es una exageración superíndice 3N de los medios? Du copyright genme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber sus opiniones. No se corten, quiero saberlo todo. Sus comentarios son muy importantes para mí y me ayudan a mejorar el contenido de mi canal. Y antes de despedirme, quiero recordarles que le den like a este vídeo si les gusta superíndice 3, que lo compartan con sus amigos y familiares para que también copyright N se enteren de este chisme jugoso, y que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún vídeo nuevo. Tengo muchas historias que contarles, muchos chismes que compartir y muchas sorpresas que revelar. Muchas gracias por verme y nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Besos y abrazos. Y recuerden, man tu copyright nanse chismosos.